Juan Verde es español, vive en Estados Unidos, dedicado también en buena medida a la política y ha conocido muy bien a Joe Biden. Trabajó con él cuando Biden era vicepresidente con Barack Obama y ha trabajado también con él cuando era presidente de Estados Unidos y en la última fase cuando se presentaba como candidato a las elecciones que al final renunció a la candidatura por Kamala Harris. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo empieza tu contacto con Joe Biden? ¿Cuál es ese primer día en el que tú le conoces y qué es lo que pasa? Pues tuve la fortuna de conocerlo de manera personal cuando entré a formar parte de la administración del presidente Obama. En ese momento yo era secretario de Estado para Europa, llevaba la relación comercial de Estados Unidos y Europa, y para él siempre fue una prioridad la política exterior de Estados Unidos y particularmente la diplomacia comercial. Tuvimos muchas oportunidades de interactuar a lo largo del mandato de Obama y posteriormente como miembro del Consejo Asesor durante la presidencia del presidente Biden. Hay una historia de Biden que es también, igual marca mucho su carrera, que es su vida personal, ¿no? Cómo una vida llena de tragedias culmina en una personalidad política como la de Biden, que quizás para mucha gente que nos esté viendo no es conocida, ¿no? En primer lugar, con tan solo 29 años y cuando apenas era senador, perdió tanto a su mujer como a su hija en un accidente de coche. De hecho, sus dos hijos que sobrevivieron estuvieron un año en el hospital y él durante un año estuvo yendo y viniendo todos los días desde Washington a Delaware para ver a sus hijos. Y posteriormente perdió a su hijo mayor también como víctima del cáncer, un cáncer de cerebro. Y yo creo que eso le marcó muchísimo, sobre todo lo convirtió en una persona mucho más empática, mucho más humana, más cercana, y creo que ya de por sí era un político muy reconocido por esa empatía política que tenía, pero yo creo que desafortunadamente esa historia personal lo hizo que también incluso en su presidencia decidiera apostar por la investigación médica, por la lucha contra el cáncer y por una serie de medidas de carácter social que definieron su mandato. De su etapa como senador, tantos años, ¿qué es lo que destacarías de lo que fue su trabajo? Pues yo creo que a todo el mundo, cuando pensábamos en Biden, pensábamos siempre en esa capacidad conciliadora entre republicanos y demócratas, que se ha perdido por completo. Hoy en día el panorama político en Estados Unidos es una absoluta polarización entre demócratas y republicanos, donde no hay un espacio de, de diálogo. Y esa fue siempre la constante durante los casi 40 años que estuvo en el Senado. Era una persona que era capaz de crear consenso entre republicanos y demócratas para avanzar la agenda política del país. Cuando Barack Obama llega a la presidencia de Estados Unidos, el país estaba inmerso en una grave crisis económica. Y por supuesto la prioridad número uno era restablecer el crecimiento económico, la generación de empleo, la estabilidad económica del país. Y yo creo que ahí Biden jugó un papel importantísimo, asegurándose de que la política exterior y la relación con Europa, por ejemplo, la relación transatlántica, siguiera siendo de importancia. Para el presidente Obama era la prioridad número uno Estados Unidos, pero los dos entendían que no iba a haber recuperación económica sin una cierta estabilidad económica en el resto del mundo. Los demócratas son derrotados, gana Donald Trump, está 4 años en la Casa Blanca y a los 4 años se plantea quién tiene que ser la persona que, que compita con él en las elecciones. Con el tiempo que ha pasado, Juan, ¿Joe Biden era la persona adecuada para esa primera elección? Estoy absolutamente seguro de que el presidente Biden pasará a la historia como uno de los presidentes más importantes que hizo mucho en muy poco tiempo, tan solo estuvo 4 años. Pero lo cierto es que sí, era el presidente que hacía falta en Estados Unidos. Veníamos de un periodo de aislamiento de Estados Unidos con el mandato de Donald Trump. Volvió a redefinir el multilateralismo como prioridad para Estados Unidos. Volvió a definir la relación transatlántica como de absoluta y crucial importancia para Estados Unidos. Llevó a cabo la mayor inversión en infraestructura, en eficiencia energética, llevó a cabo la mayor inversión en transición ecológica, en investigación, en innovación, en lucha contra el cáncer, en educación. Y yo creo que todas estas prioridades tenían un denominador común, y es que eran medidas cuyos resultados se verían en las próximas generaciones. Tuvo esa visión de pensar siempre en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, y de hecho le pasó factura. ¿Era él el que llevaba el liderazgo
o era el equipo que le rodeaba? Lo digo teniendo en cuenta, sobre todo en los últimos años, las imágenes que veíamos de un hombre anciano que a veces perdía un poco la conciencia. ¿Era él el que marcaba la pauta de su equipo o era su equipo el que manejaba todo lo que había que hacer? Fue una combinación de ambas cosas. Yo tuve la fortuna de interactuar con él como miembro del Consejo Asesor del Presidente cada 4 o 6 semanas y te puedo asegurar que esa pérdida cognitiva no se vio o no fue evidente hasta la recta final, en el último año, en los últimos 6 meses. Los que hemos perdido a un padre a cierta edad nos damos cuenta también de que eso ocurre de manera muy repentina. Habiendo dicho eso, y como paréntesis, lo cierto es que él siempre decía que aunque no fuese el más inteligente, sabía dónde encontrarlos. Y creo que se rodeó muy bien y supo delegar en un equipo, tanto a nivel ministerial como incluso dentro de la misma Casa Blanca, a los que se les daba muchísima autonomía para tomar decisiones. Para mí eso es un indicador clave de lo que debería ser el liderazgo. Él siempre decía que el liderazgo y el legado de Biden en la Casa Blanca sería el número de líderes que iban a formar parte no solo de esa administración, sino en la política en las siguientes generaciones. Siempre lo tuvo claro. Llegan las últimas elecciones presidenciales. ¿Debería haber sido otro o otra el candidato inicial para esas elecciones, para esas primarias? Sin lugar a dudas. Yo creo que hoy es muy fácil entender que en ese momento teníamos que haber elegido a un caballo distinto en esa carrera. Creo que fue una serie de errores que tuvieron mucho que ver, primero, con esa pérdida cognitiva. En segundo lugar, estaba rodeado de gente a quienes no les interesaba que él no fuera el candidato. Y por último, creo que él estaba absolutamente convencido de que podía serlo, ¿no? ¿Qué deberes deja esa presidencia o el poder de los demócratas hacia el futuro? ¿Cómo plantear el futuro frente a Donald Trump en este momento? Este es un momento de muchísima incertidumbre y preocupación para el Partido Demócrata. No hay oposición ninguna en estos momentos y la pérdida del presidente Biden deja un panorama incluso más preocupante porque no hay líderes de una nueva generación que estén al frente del partido para llevar a cabo esa transición a un nuevo partido que tiene que ser muy distinto al actual. Un partido que esté más cercano a sus bases, a las minorías, a las mujeres, a los colectivos que han sido siempre nuestras bases, ¿no? Entonces la situación no es del todo alentadora, pero soy, al igual que él lo fue siempre, muy optimista al respecto. Precisamente en los momentos de crisis es cuando surge siempre una nueva generación y la situación actual requiere de que más gente den un paso al frente y hagan oposición de manera considerable y sobre todo significativa ante un presidente como Donald Trump que lo cambia todo. Juan Verde, muchas gracias. Gracias.